Hoy vamos a hablar del sistema nervioso. Es un conjunto de células especializadas en la conducción de señales eléctricas. Vamos a ver qué funciones cumple. Por un lado, recibe información transmitida por los órganos sensoriales, es decir, información que procede de los órganos de los sentidos. No solo la interpreta, sino que también elabora una respuesta. Por otro lado, coordina el funcionamiento de todos nuestros órganos. También transfiere las órdenes necesarias a los órganos efectores, a los músculos, a los huesos, lo que es el sistema musculoesquelético, y al sistema endocrino, al sistema hormonal. Realiza funciones intelectuales y mentales. Y además es el responsable de nuestras emociones y sentimientos. El sistema nervioso está formado por sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Ahora nos vamos a centrar en el sistema nervioso central. Como veis, está formado por el cerebro y la médula espinal. Esto no es del todo cierto. Sería formado por el encéfalo y la médula espinal. Eso sí, el cerebro consta de estas partes, del encéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. Pero es que además, en el encéfalo tenemos el cerebelo, el bulbo raquídeo y el llamado puente troncoencefálico, el tronco cerebral. Así que vamos a concluir que el sistema nervioso central consta de estas partes. El encéfalo, que consta a su vez de cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y tronco cerebral, lo que también se conoce como puente troncoencefálico, que es justo la región que hay entre el cerebro y el bulbo raquídeo. Bien, todo esto hemos dicho que compone el encéfalo, pero aparte también el sistema nervioso central tiene la médula espinal. La médula espinal es un cordón nervioso que recorre el interior del canal formado por la columna vertebral. Es decir, recorre el interior de la columna vertebral. De hecho, la columna vertebral comunica el encéfalo con el resto del cuerpo. Tanto el encéfalo como la médula espinal son órganos con tejidos muy frágiles. Por eso tienen que estar muy protegidos. Tienen una protección ósea. El encéfalo está protegido por el cráneo o caja craneal y la médula espinal por la columna vertebral. La columna vertebral, como veis, consta de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 vértebras lumbares, la región del sacro y del coxis. A la columna vertebral también se le llama espina dorsal o el raquis.
y está formada por un conjunto de huesos que sabemos que son las vértebras. Vamos a ver a continuación cómo es una vértebra. En los seres humanos hay 33 vértebras durante la etapa fetal y la niñez, pero cuando somos adultos ya solo hay 24, ya que los huesos del sacro y del coxis se unen, convirtiéndose en un hueso cada uno. Como veis, en el centro, en el interior, encontramos la médula espinal, de la que parten los nervios espinales. Por encima está el cuerpo vertebral. Debajo vemos la apófisis espinosa. La médula espinal presenta la llamada sustancia o materia gris y sustancia blanca o materia blanca. Tiene forma de alas de mariposa. Vamos a ver qué encontramos justo en el cráneo, debajo del hueso. Siendo este el hueso del cráneo, aparecen 3 membranas, las denominadas meninges. Tenemos por un lado, la más externa es la dura madre. Le sigue la aracnoides, que es la intermedia. Y la más interna, pia madre. Entre ellas se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que amortigua el efecto de los golpes sobre los centros nerviosos. Los centros nerviosos, en este caso sería todo el encéfalo, el cerebro. En el interior de la médula espinal hay un canal por el que también circula el líquido cefalorraquídeo. Es el epéndimo. Este líquido realmente tiene una doble función. Si bien es verdad que ayuda a amortiguar en caso de una lesión, es decir, protege, también proporciona nutrientes. Bueno, ya sabemos que en el sistema nervioso central el encéfalo es una de las partes fundamentales. Está formado por 2 tipos distintos de tejidos. Por un lado, y en la parte más externa encontramos la sustancia gris. Está constituida por cuerpos neuronales y dendritas de las neuronas. Están todas allí reunidas y van a desempeñar determinadas funciones fundamentales, son zonas de control. Por ejemplo, en el cerebro por fuera tenemos sustancia gris, pero si hacemos un corte, ¿qué encontraríamos en el interior? La llamada sustancia blanca. ¿Y qué tiene la sustancia blanca? Únicamente prolongaciones neuronales, es decir, axones. Ya hemos dicho que es la parte más grande, pues bien, para entrar dentro de la caja craneal, para ajustarse a su volumen, va a haber una serie de pliegues. Estos pliegues son de 2 tipos. Por un lado, las circunvoluciones, que son numerosas y poco profundas, pero también hay fisuras, que son escasas y muy profundas. Una de ellas, una de las fisuras, divide el cerebro en 2 hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho sabemos que es intuitivo y creativo, mientras que el izquierdo es más lógico y analítico. Por tanto, son muy distintos en cuanto a la función. También podemos dividir el cerebro en áreas o lóbulos. Delante encontramos el lóbulo frontal. Es justamente por donde pensamos. Ahí se encuentra la capacidad de elaborar conceptos, elaborar ideas, razonamientos lógicos. Suele decirse que es la parte del cerebro que más nos diferencia del resto de animales. Ocupa 1/3 total de nuestro cerebro. Como curiosidad decir que hay una zona muy concreta en el lóbulo frontal, en la parte izquierda, que se llama área de Broca. Esta región se encarga de la función del habla. Otra curiosidad, el lóbulo frontal está relacionado con nuestra personalidad. Este caso es uno de los más famosos en el ámbito de la neuropsicología. Todo empieza cuando Phineas sufre un accidente trabajando, y a partir de entonces ya no vuelve a ser el mismo. En este desgraciado suceso, una barra de hierro de 1 metro de longitud le atravesó el cráneo. Sorprendentemente, no solo salió con vida, sino que no perdió en ningún momento la consciencia. Salió caminando por su propio pie.
De hecho, llegó a recuperarse casi por completo, pero algo cambió en él. Se volvió irreconocible para las personas de su alrededor. La gente que le conocía decía que era un hombre antes responsable, pero después del accidente se volvió irregular, agresivo, impaciente, muy caprichoso. Sus relaciones sociales se vieron seriamente perjudicadas y también su rendimiento en el trabajo. Ya no volvió a ser el mismo. Como consecuencia de estos cambios, fue dando tumbos en el trabajo, fue de trabajo en trabajo, hasta que finalmente acabó exhibiendo sus heridas en el circo. Tanto el cráneo como la barra están en el Museo de la Universidad de Medicina de Harvard. Y gracias a este caso, empezó a considerarse al lóbulo frontal como el gran gestor de la personalidad, de las emociones y de las relaciones sociales. Y en esta zona que vamos a marcar ahora encontramos el lóbulo temporal. Este lóbulo maneja el lenguaje auditivo, es decir, gracias a él comprendemos el sentido de las palabras. Además, juega un papel muy importante en tareas visuales complejas, por ejemplo, en el reconocimiento de las caras. Las lesiones en el lóbulo parietal, en esta región, nos impedirían, por ejemplo, poder vestirnos, incluso orientarnos para ir a casa. Esta área de nuestro cerebro es clave para interaccionar con todo aquello que nos rodea. El lóbulo occipital es el centro de procesamiento de nuestro sistema visual. Justo aquí llega la información procedente de la retina. Si esta zona sufre lesiones, es probable que se presente alguna de estas patologías: ceguera, alucinaciones visuales y epilepsia. El tronco cerebral está situado entre el bulbo raquídeo y el cerebro. Aquí se regula, por ejemplo, la presión sanguínea y también los estados de sueño y vigilia, es decir, la alternancia entre los estados de estar despierto, vigilia, y estar dormido, sueño. Una parte importantísima del tronco cerebral es el hipotálamo, que se conecta y controla a la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina, es decir, segrega y libera hormonas. Son hormonas reguladoras del resto de las glándulas endocrinas del organismo, como ya veremos. Una estructura que se encuentra en lo profundo del cerebro es el cuerpo calloso. Conecta los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo y además coordina las funciones de ambos. En la parte posterior del encéfalo se encuentra el cerebelo.
Su aspecto es ramificado, por lo que también se le conoce como árbol de la vida. El cerebelo es el órgano encargado de recibir la información relativa al equilibrio. Esta información la envía el oído a través del nervio auditivo. Y por último vamos a hablar del bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo constituye la prolongación de la médula. Tiene varias zonas de sustancia gris rodeada de sustancia blanca, como la médula. Entre sus funciones más importantes está regular el latido cardíaco, la presión sanguínea y también la ventilación pulmonar.